Sierra de Historias, con Alberto Garín. Cuando en 1499 Bramante llega por fin a Roma, tuvo ocasión de estudiar las majestuosas ruinas de la ciudad y así poder seguir aprendiendo de la arquitectura clásica. Muy rápidamente, ese aprendizaje pudo aplicarlo en sus nuevos proyectos, comenzando por San Pietro in Montorio, sin duda el punto culminante de la conversión de esa vieja arquitectura del Imperio Romano en todo el símbolo de la arquitectura de la Roma de los papas, el día que esa arquitectura clásica se puso los ropajes del arte cristiano. Por tanto, nada que ver con ese humanismo antiteocrático que solemos encontrar en los libros, puesto que si Bramante hizo algo fue cristianizar el mundo antiguo. Huyendo de Milán ante la llegada de las tropas francesas de Luis XII, el arquitecto Donato Bramante llegó a Roma en 1499. Contaba con 55 años y había demostrado ya su buen hacer como pintor perspectivista, pero también como arquitecto tanto de construcciones civiles como religiosas o militares. En Roma consiguió con cierta rapidez trabajo a las órdenes del cardenal Oliviero Carafa, un prelado napolitano que llevaba años formando parte de la curia pontificia y que había logrado el favor del Papa Alejandro VI. En ese sentido, en 1500, el cardenal Carafa estaba a cargo de las obras de la iglesia de Santa María de la Paz, un templo encargado en 1482 por el Papa Sixto IV, para quien había trabajado eficazmente Carafa. La iglesia se había levantado en un sitio donde se había documentado un milagro 2 años antes, en 1480, y además estaba dedicada a la paz que se había establecido entre los Medici de Florencia y el papado, tras la conjura de los Pazzi, donde Sixto IV había formado parte de aquellos que se coaligaron para asesinar a Lorenzo Medici el Magnífico. Esa iglesia de Santa María de la Paz vería numerosas reformas a lo largo de los siglos XVI y XVII hasta llegar a su aspecto actual, fruto del proyecto desarrollado por Pietro da Cortona en 1656. Entre las obras llevadas a cabo entre 1500 y 1504 se levantó el claustro anexo a la iglesia, que fue la obra que el cardenal Carafa le encargó a Bramante y que fue así el primer trabajo que Bramante hizo en Roma. Se trata de un claustro cuadrado con 2 niveles. Los pórticos inferiores están limitados por pilares dóricos sobre los que se desarrollan pilastras jónicas. En las galerías superiores, el cierre es una sucesión de pilares y columnas corintias. Sin embargo, la principal novedad no fue esa superposición de los órdenes clásicos, dórico, jónico, corintio, sino la forma estructural en que resolvió esa superposición. Recordemos cómo había construido Bramante los claustros de San Ambrosio en Milán. Allí, el pórtico inferior quedaba cerrado por una sucesión de columnas con capiteles corintios que soportaban los cimacios sobre los que se levantaban los arcos de medio punto. Ya tuvimos ocasión de comentar en una sierra de historias previa cómo esa forma de trabajar de Bramante pudo responder a la observación directa por parte de Bramante de las obras florentinas de Brunelleschi de comienzos del siglo XV, el pórtico del Hospital de los Inocentes o las basílicas de San Lorenzo del Santo Espíritu. Es decir, Bramante aprovechó esa observación directa de los monumentos del pasado para resolver sus propias obras. Detengámonos ahora en cómo ejecutó Bramante el pórtico inferior del claustro de Santa María de la Paz. Primero, colocó unos pilares de orden dórico, desde los cuales partían los arcos de medio punto. Pero además, contra esos pilares, situó unas pilastras jónicas que sostenían el entablamento que coronaba por encima de todos esos arcos de medio punto y que servía como soporte para la galería superior.
Es decir, hizo un curioso juego tectónico. Los arcos se apoyan en los pilares dóricos y el entalamiento en las pilastras. Cada elemento horizontal tiene su propio soporte vertical. Es una sutilidad arquitectónica, cierto, pero que muestra cómo Bramante había sabido desglosar cada elemento de la construcción, algo que se enfatiza en la galería superior adintelada y, por tanto, con un solo soporte vertical, esa sucesión de pilares y columnas. ¿De dónde le pudo venir la idea a Bramante de separar los soportes verticales dependiendo de cuántos elementos horizontales había de sustentar? En realidad, no tuvo que ir muy lejos. Es algo que ya se había hecho en el viejo Coliseo Flavio de Roma, recordemos, del siglo I después de Cristo. De esta manera, Bramante, siguiendo el ejemplo que había establecido Brunelleschi un siglo atrás, mostraba cómo la mejor forma de hacer renacer la arquitectura clásica era estudiando la arquitectura romana original, majestuosamente conservada en ruinas por toda Roma. Al tiempo que Bramante trabajaba en Santa María de la Paz, es posible que fuera llamado para verificar el proyecto de otra iglesia, la de Santiago de los Españoles, en la Plaza Navona. Esta iglesia pudo haberse levantado a mediados del siglo XIII y fue rehecha a mediados del siglo XV por Alfonso de Paradinas, canónigo de Sevilla. En ese momento, la iglesia ya era el templo habitual de la comunidad española en Roma. A finales del siglo XV, el Papa Alejandro VI Borgia encargó una ampliación de esa iglesia de los españoles, en la que se vieron involucrados varios artistas romanos, hasta que en 1500 la obra quedó bajo la supervisión del cardenal Bernardino Lope de Carvajal, quien al parecer llamó a Bramante para que verificase el proyecto de ampliación planteado. Con todo, de la intervención de Bramante en la iglesia de Santiago de los Españoles no queda evidencia, pues el templo aún sufrió una nueva y gran reforma dirigida por Antonio da Sangalo el Joven, terminada en 1518, y que es la que dio el aspecto que hoy vemos, cuando además también ha cambiado su titularidad y ha pasado a ser conocida como la Iglesia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Es posible que Bramante y el cardenal Carvajal ya se hubieran conocido años atrás en Milán. De ahí que Carvajal no dudase en confiar a Bramante el trabajo en la iglesia de Santiago y pocos años después el templete de San Pietro in Montorio. Bernardino López de Carvajal fue uno de los personajes más destacados de la curia pontificia a finales del siglo XV y comienzos del XVI. Nacido en Plasencia en 1456, se convirtió en un protegido del gran cardenal Mendoza, a cuya sombra fue creciendo en la jerarquía eclesiástica. Muy joven, Carvajal partió a Roma, donde entró en la curia pontificia de Sisto IV. Luego fue acumulando las dignidades: obispo de Badajoz entre 1489 y 1493, luego de Cartagena entre 1493 y 1495, para pasar a serlo de Sigüenza entre 1495 y 1511. Por el camino, consiguió el título cardenalicio en 1493 por nombramiento de Alejandro VI Borgia. Es por entonces cuando el cardenal Carvajal se convirtió en el embajador de facto de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón en Roma. En su nombre, negoció las bulas alejandrinas que terminaron plasmándose en el Tratado de Tordesillas de 1494, donde se dividieron el mundo España y Portugal. También fue Carvajal quien propició la bula Si Convenit de 1496, mediante la cual se otorgó a Isabel y Fernando el título de reyes católicos. Para 1500, cuando el cardenal Carvajal contrató a Bramante, estaba en la cumbre de su poder en Roma, hasta el punto de que cuando falleció Alejandro VI, pensó que podría llegar a ser nombrado papa. Pero no solo no logró su propósito, sino que terminó Carvajal por enemistarse tanto con el rey Fernando el Católico como con el nuevo papa, Julio II. Es cierto que su principal valedora, la reina Isabel, había muerto en 1504,
al tiempo que Carvajal no ocultó su estrecha amistad con el gran capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, quien también se había enemistado con Fernando el Católico. Para entonces, además, ya había un embajador oficial de los Reyes Católicos en Roma, Francisco de Rojas, que se dedicó a limar las ambiciones de Carvajal. Buscando recuperar el poder, el cardenal Carvajal llegó a aliarse con Felipe el Hermoso, rey consorte de Castilla por ser esposo de la reina Juana. Pero Felipe el Hermoso murió en 1506, el mismo año en que Carvajal trataba de urdir una conspiración contra el Papa Julio II, en la que quería que participasen tanto el gran capitán como César Borgia, el hijo del fallecido Papa Alejandro VI. Habiendo perdido a sus nuevos aliados, el cardenal Carvajal hubo de volver a ganarse el perdón tanto del Papa Julio II como del rey Fernando el Católico, algo que logró de forma provisional, pues los coqueteos de Carvajal con el emperador Maximiliano, como, sobre todo, con el rey de Francia Luis XII, terminaron por valerle su excomunión en 1511. Con la muerte de Julio II en 1513, el cardenal Carvajal fue perdonado, volvió a instalarse en Roma y progresivamente fue recuperando sus dignidades, aunque nunca logró recuperar por completo la confianza de la curia pontificia. Carvajal murió en 1523, siendo sepultado en la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén de Roma, cabeza de su cardenalato. Al menos, el cardenal Carvajal, tras ser reintegrado en 1513 en su posición religiosa, pudo volver a Roma, donde pudo contemplar las obras ya concluidas del gran trabajo que había encomendado a Bramante, el templete de San Pietro in Montorio. Porque, como vimos antes, el cardenal Carvajal había contratado a Bramante ya en 1500 para supervisar las obras de la iglesia de Santiago de los Españoles y volvió a contar con él a partir de 1502 para la construcción de ese templete dentro de la iglesia de San Pietro in Montorio. La iglesia de San Pietro in Montorio se encuentra situada sobre el monte Gianicolo, esa octava colina de Roma más allá del Tíber en su lado derecho. Recordemos que al pie del Gianicolo, en su lado norte, está el Vaticano. La primera iglesia fue construida en el siglo IX, allá donde la leyenda consideraba que San Pedro había sido crucificado. Pero para 1472, el lugar estaba en ruinas, por lo que, dentro del plan de mejoras que el Papa Sixto IV había lanzado para Roma, entregó el lugar a la Orden Franciscana para su reconstrucción como monasterio, una reconstrucción que inicialmente contó con el apoyo del rey Luis XI de Francia. La construcción del monasterio comenzó en 1481 y poco después la financiación de las obras ya quedó en exclusiva en manos de los reyes españoles Isabel y Fernando. Hemos de pensar que por esas fechas un joven Bernardino de Carvajal ya se encontraba en Roma, de modo que debió estar al tanto del avance de la construcción. Para 1502, las obras ya estaban bastante adelantadas, y fue entonces cuando el cardenal Carvajal contrató a Bramante para que levantase, donde había de estar el patio del monasterio, un templete que conmemorase el punto exacto donde fue crucificado San Pedro. El proyecto inicial de Bramante resultó grandioso respecto a lo que finalmente se hizo. La idea fue levantar un templete circular que quedaría en medio de un gran patio circular columnado, un singular espacio centralizado, donde ese centro se agudizaría a través de esas estructuras concéntricas que habían de formarlo. ¿Por qué un templo circular? Esta pregunta ha provocado numerosos debates en la historia del arte, siendo la opinión mayoritaria la de aquellos que consideran que Bramante buscaba crear un edificio ideal, perfecto, y esa perfección había de lograrse mejor a través del círculo, una idea muy en la línea de la Academia Neoplatónica que había funcionado en Florencia unas pocas décadas atrás. De ser así, Bramante encajaría dentro de esa fórmula humanista que los historiadores han establecido para la Italia de la segunda mitad del siglo XV y comienzos del XVI. Esa Italia que daba la espalda a las formas teocráticas medievales para apostar por el hombre como protagonista de la historia.
Ya hemos criticado esa postura historiográfica humanista antiteocrática en sierras de historias previas, sobre todo la que dedicamos a las estancias pintadas por Rafael en el Vaticano. Recordemos lo que dijimos allí. Primero, la mayor parte del arte siguió siendo arte católico y, por lo general, con un discurso en el que todos los saberes, incluyendo la filosofía clásica, estaban supeditados a la fe cristiana. Segundo, y San Pietro in Montorio es un buen ejemplo, este arte solía estar encaminado a espacios sagrados como este templete que conmemora el sacrificio de San Pedro. Con todo, hay que reconocer que sí hay una concesión al hombre San Pedro, que se sacrificó por su fe, pero desde su condición de ser humano, de ahí el martirio que sufrió. Y ese fue el reto al que se enfrentó Bramante, procediendo, como había hecho hasta entonces, acudiendo a la arquitectura de la Roma clásica para solventar ese reto. Porque, ¿cómo habían hecho en la antigua Roma cuando quisieron construir un templo, un espacio sagrado, pero en el que el protagonista iba a ser el ser humano que celebraba en ese templo? La respuesta, en esos tiempos antiguos, había sido sencilla: un espacio circular. Y en Roma estaba, y está, el templo circular más majestuoso construido en ese mundo antiguo, el Panteón de Adriano. ¿Cómo funcionaba el Panteón? Pues situando las estatuas de los diferentes dioses en las hornacinas colocadas en el muro perimetral. Pero el verdadero protagonista era el emperador, que desde el centro del Panteón iba rindiendo culto a todas las divinidades. De esta manera se logró una singular combinación: un espacio sagrado en el que el protagonista era el ser humano privilegiado que ocupaba el centro del espacio, aunque en principio había llegado a rendir culto a los dioses. Esa idea quedó clara en el imaginario de los arquitectos de la Antigüedad tardía. Era posible que las formas del culto cristiano exigiesen un espacio longitudinal, donde el elemento protagonista del altar se situase en un extremo. Pero si en mitad de la nave se colocaba un espacio cupulado mayor, donde se ubicase el emperador, se lograba recuperar esa combinación del panteón: Dios en el extremo, pero el hombre, el emperador, en el centro. Es decir, lo que se consiguió en Santa Sofía de Constantinopla. Ojo, esa idea de reservar el espacio circular para enaltecer al ser humano no se ceñía solo a las grandes iglesias áulicas. Los baptisterios también seguían esa fórmula de plantas centrales, donde el punto focal recaía sobre la pila en medio, a donde acudía el que había de ser bautizado, el verdadero protagonista del evento. Lo mismo ocurría con muchos mausoleos, donde de nuevo el protagonismo recaía sobre el fallecido, que ocupaba una posición central dentro de la tumba monumental. Es decir, la planta circular y central, circular por su forma y central por colocar el punto focal en medio, no respondía necesariamente a una reflexión platónica, sino a la forma como, desde la antigüedad tardía y durante toda la Edad Media, se plantearon los arquitectos la manera de resolver un espacio donde el protagonista ser humano había de colocarse en medio. ¿Cómo se logró esa solución en esa antigüedad tardía? Pues estudiando ese templo circular por antonomasia, que es el Panteón. ¿Y cómo lo hizo Bramante? Exactamente igual. Ante un problema práctico, establecer un monumento conmemorativo de la acción de un hombre, San Pedro, preguntó a la arquitectura clásica, y Bramante también llegó al Panteón. A partir de ahí, había que concebir ese nuevo templo central cristiano, pero de forma circular. De partida, Bramante siguió la misma solución que había aplicado en sus claustros milaneses: un pórtico inferior columnado soportando un segundo nivel cerrado. Pero arrancando con esa idea inicial, fue innovando en uno de los ejercicios más interesantes de reinvención de la arquitectura clásica. El primer nivel terminaba por recordar a un tolos clásico, con la nave cilíndrica rodeada por un peristilo. Pero la parte superior retranqueó el cilindro
ajustándolo al inferior y generando una balconada que cerró mediante una balaustrada, es decir, una barandilla donde los barrotes son columnas clásicas en miniatura. Todo indica que el primer arquitecto en aplicar esta solución de las balaustradas fue Giuliano da Sangallo, en la Villa Medicea de Poggio a Caiano, construida para Lorenzo el Magnífico a partir de 1480. Recordemos que a su llegada a Roma, el gran competidor de Bramante fue Giuliano da Sangallo, con quien, sin embargo, compartió ideas y proyectos como este de la balaustrada. Como el templete era circular, fue sencillo rematarlo con una cúpula con linterna, pues la propia base de la cúpula ayudaba a ello, y a su vez, la presencia de la cúpula no hacía más que enfatizar la idea del espacio central, es decir, con el elemento protagonista en medio de ese templete. Como decíamos antes, esa centralidad se habría visto agudizada con el claustro circular que tenía que haber rodeado el templete, un claustro que no llegó a realizarse. En su lugar tenemos el patio cuadrangular actual, donde el templete parece encajonado. En ese sentido, recordemos que la iglesia de San Pedro in Montorio sería rematada ya en la primera mitad del siglo XVII, que es cuando tomó el aspecto exterior que conocemos hoy. El templete de San Pietro in Montorio debió suponer todo un revulsivo en la arquitectura de la Roma de Julio II, en el momento que este papa buscaba embarcarse en una atrevida aventura de renovación total del Vaticano. Porque lo que Bramante mostró es que era posible retomar el lenguaje clásico en sus composiciones aparentemente más sencillas, la columna, el peristilo, la cúpula, y darles una nueva vida que, partiendo de la Roma clásica, se ajustaba a las necesidades de la Roma católica. De esta manera, ese supuesto renacimiento antiteocrático del que nos hablan los libros, con el templete de Bramante, se convirtió en un renacimiento al servicio no solo del cristianismo, sino sobre todo de su máximo representante, el Papa. Es cierto que el templete de San Pietro in Montorio, más allá de estas circunstancias propias del siglo XVI, tuvo una vida propia hasta hoy. Se ha convertido en la forma habitual de rematar aquellos edificios de prestigio que utilizan el lenguaje clásico para darse nobleza. La gran cúpula del Capitolio de Washington es el mejor ejemplo. Es una traslación en grandes dimensiones del templete bramantesco al remate de la sede de la soberanía estadounidense. Pareciera que así el lenguaje de la antigua Roma se desnudaba por fin del ropaje cristiano. Si no fuera porque el lema oficial de esos Estados Unidos es «En Dios confiamos, in God we trust». Pero regresemos a Bramante. El templete fue concluido para 1510. Sobre la cripta preexistente se había levantado ese primer nivel del peristilo dórico, soportando un entalamento clásico de triglifos y metopas. Por cierto, los fustes de las columnas del peristilo se trajeron de las ruinas de Roma, aunque se homogeneizaron con basas y capiteles de nueva fábrica. En el segundo nivel retranqueado, con su balaustrada formando un balcón, Bramante ni siquiera se molestó en colocar un orden concreto. Se limitó a poner pilastras que separaban unas hornacinas donde se alternaban las abocinadas con las de bóveda de horno. Y por encima, la cúpula. Lo curioso es que esos tres niveles exteriores, el inferior, el superior y la cúpula, al interior es una altura única. Es cierto que replicando el modelo del exterior, un orden dórico abajo, pilastras sin capitel por encima y luego los gallones de la cúpula. Además, en ese interior, en el muro opuesto a la entrada, se ha habilitado un pequeño altar para poder celebrar la liturgia, es decir, un mínimo espacio longitudinal, que se combina con el óculo en el suelo, desde donde se puede ver la cripta, y que vuelve a colocar el protagonismo en el centro del espacio. Porque, tal como decíamos, el diseño del templete de San Pietro in Montorio fue todo un revulsivo en la Roma de Julio II.
que a partir de ahí no dudó en contratar a Bramante, a partir de 1504, para el ambicioso plan de reforma que el Papa tenía para el Vaticano. Pero eso ya es tema para otra sierra de historias. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.